vamos nosotros ahora a dar paso a cada uno de nuestros invitados de lujos que hoy nos honran con su presencia para que den una breve introducción sobre este tema tan pero tan candente como es luces y sombras del año 2024 y proyecciones geopolíticas para un 2025 a nivel regional, global y local. Para ello vamos a dar la palabra a ese gran magíster en seguridad y defensa, Alfredo de la Cruz. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Cordero, buenos días en estos ambientes festivos de estos días. Hoy estamos contentos porque está con nosotros nuestro hermano Juan González. Alias el provocador. No, Juan González. Juan. No, lo de Montalvo. Juan hay que. Sí, Juan es. Lo de Montalvo, aquello hay que refafar. Juan no es provocador. No. Sí. No. Yo entendí que tú te impresionaste cuando viste a Osvaldo que entró por esa. No, lo de Osvaldo está guardado por ahí. Y vino con un feeling nuevo. Sí, cambió el semblante. Bueno, bienvenido, hermano Juan. Mira, ese tema que nos convida hoy es sumamente interesante porque nos permite hacer un recorrido por los hechos que han ocurrido a lo largo de este año 2024, tanto en lo global, en lo regional y en lo local. Y en un año en que tuvimos cerca de 70 elecciones a nivel global, es un año sumamente interesante, y donde resaltan la elección, el regreso de Donald Trump en los Estados Unidos, que hemos ya hablado por acá y que marca un hito, donde el regreso de Donald Trump es significativo porque se dio a pesar de ser presentado por sus rivales como un peligro para la democracia. No solo la democracia de Estados Unidos, sino la democracia global. Y pese a todos estos ataques, logró una victoria significativa y contundente contra la demócrata Kamala Harris, ganando los 7 estados más disputados, aquello conocido como estados pendulares, y llevando al Partido Republicano a ganar la mayoría congresional en ambas cámaras. Algo significativo y que impacta en el mundo porque Donald Trump pesaban sobre él 4 acusaciones en la justicia y una condena penal. Y se resalta el apoyo del multimillonario Elon Musk a su proyecto político. Esto tiene implicaciones, como dije previamente, a nivel global y sobre todo en este hemisferio occidental y en América, donde más adelante veremos cómo esto está impactando en Europa. Pero también vimos la disputada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, donde fraudulenta. Sí, precisamente. No diputada. Bueno, pero sí es fraudulenta. Bueno, ya yo te dije, el provocador. No me va a dejar provocar. ¿Qué diputado? No me voy a fraudulento. Estoy de acuerdo contigo. No me voy a dejar provocar. No. La discutida reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, sí, que fue el 28 de julio pasado, y donde él se apresta a tomar posesión otra vez 2025-2031. Esto fue avalado por la más alta autoridad del país sin presentar las boletas, sin presentar nada que justifique ese triunfo. Mientras que la oposición, encabezada por María Corina Machado, acusa de un fraude y aseguran que ellos ganaron más del 80% de las votaciones. Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la oposición, tuvo que exiliarse en España tras el gobierno de Venezuela emitir una orden de prisión. Lo interesante de esto es que
el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que se juramentará el 10 de enero próximo, pero también González Urrutia desde Madrid ha dicho que va a tomar posesión el próximo día 10 de enero. Mientras tanto, Estados Unidos y otros países han reconocido a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, y usted entenderá las implicaciones que tiene esto en todo el ámbito global, regional y local. Pero además asistimos también a un auge de la extrema derecha en Europa, donde vimos como partidos de extrema derecha pues ganaron, de la extrema derecha radical, ganaron en Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Países Bajos e Italia. Pero también vimos en esto que se le sumó una serie de protestas, decenas de protestas en varias ciudades de Reino Unido, agitada precisamente por la extrema derecha. Y todo esto nos hace ver cómo estos hechos impactan en esos tres ámbitos. Vemos también la caída de Bashar al-Assad en Siria, donde la ofensiva relámpago de una alianza rebelde liderada por Hayat Tahrir al-Sham, lanzada el 27 de noviembre, en apenas 11 o 12 días logró derrocar a Bashar al-Assad, cuyo régimen tenía más de 50 años. La preocupación internacional es ahora porque, dado el pasado yihadista, no solo de varios de los grupos que componen esa alianza, sino del grupo que lo dirige, le llama a preocupación por los derechos de las minorías, donde ellos se han apresurado a decir que lo respetarán, el derecho a las confesiones. Bueno, de todo esto estaremos hablando a lo largo de este programa de hoy, que promete ser bastante interesante. Gracias, Alfredo. Debemos también significar un tema que no debe pasar por alto, y es el derribo de un avión de Azerbaiyán Airlines que salió de Azerbaiyán con rumbo a Grozny, allá en Chechenia, a territorio ruso, y que parece que hubo una confusión y que las baterías antiaéreas de Rusia, según dicen algunos informes, pues batieron este avión, donde murieron unas 39 personas y hay 29 heridos en malas condiciones. El fuselaje denota que hubieron disparos de salvas, disparos de artillería antiaéreo. Por lo tanto, se concibe la idea de que en verdad pudo haber sido un infausto error de lo que fue la batería antiaérea rusa. Es lamentable que esto haya sucedido. Rusia deniega y dice que fue un dron ucraniano, pero vamos a ver qué dicen las investigaciones. Son hechos lamentables acaecidos recientemente y que llenan de luto a lo que es esa familia azerbaiyana, pero habían ahí de varias nacionalidades, entre ellos 16 rusos. Pero vamos a ver lo que dicen las investigaciones. Queremos significar y hacer de conocimiento a ese público que nos ve, que nos escucha a través de nuestro sistema de redes, que el programa hoy será hasta las 11 de la mañana, debido a que la emisora tiene ciertos compromisos. Vamos a dar la palabra ahora para que dé los buenos días en un tiempo corto, certero, sustancial y apreciado a ese gran politólogo y maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al hermano Juan González. Buenos días, Juan. Buenos días, directo amigo, general Miguel Ángel Cordero,
y a los hermanos Alfredo de la Cruz y al amigo Osvaldo. Es un honor compartir con ustedes en este día. Bueno, el 2024, como usted lo ha planteado, general, es un año de luces y sombras, con muchos aspectos ya ustedes han hilvanado, muchos de ellos, pero aprovecho para destacar, por ejemplo, ya el hermano Alfredo de la Cruz, directo amigo, ha destacado las elecciones en los Estados Unidos con la victoria de Donald Trump, pero también hubo elecciones en Rusia, fue reelecto el presidente Vladimir Putin, y también en la India, o sea, países que tienen una gran incidencia en el sistema internacional y que esto de una u otra manera tiene un gran impacto en las decisiones que se tomarán en el próximo año 2025. Hay que resaltar también que en el 2024 se mantuvo el conflicto, la intensificación incluso del conflicto entre Rusia y Ucrania, destacando aquí que Ucrania logró incursionar en territorio de Rusia, en la región de Kursk, o sea, en un hecho... Por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto, o sea, un hecho destacable en ese conflicto, aunque desde el punto de vista de lo que fue el control del territorio no es tan significativo, pero es muy simbólico el hecho de que Ucrania haya incursionado en territorio ruso. De igual manera, señalar, bueno, el derrocamiento de Bashar al-Assad, ya hace unos meses, el enfrentamiento entre Israel e Irán. Algo que, o sea, ahora este año evidenciamos un enfrentamiento directo, ataque, aunque controlado, pero que por primera vez ambas potencias regionales se enfrentaron muy directamente, generando preocupación de que que esto pudiera llevar a una escalada mayor. Hasta ahora lo que se ha evidenciado que las grandes potencias, especialmente las grandes superpotencias, especialmente Estados Unidos y China, han tratado de mediar y evitar que la situación entre Israel e Irán se mantenga bajo control por los riesgos que implica para la región y para el mundo una escalada mayor en esta región. De igual manera, bueno, lo mencionaba Alfredo de la Cruz, el enfrentamiento con Hezbollah, la continuidad del conflicto con Hamas, entre Israel y Hamas, pero con Hezbollah hay que destacar la eliminación de su líder, Hassan Nasrallah. Es un hecho importante en el ámbito geopolítico porque esta decisión, o sea, esta acción militar por parte de Israel y además una serie de ataques muy localizados en centros de distribución de armamento debilita a esta organización que es una de las más poderosas en Medio Oriente, apoyada por Irán y Siria. El derrocamiento de Bashar al-Assad rompe el eje en cierta medida de la resistencia en Medio Oriente frente a Israel. O sea, Israel debilita uno de los puntos porque a través de Siria era el punto que Irán utilizaba para transferir armas a Hezbollah en el Líbano. Entonces ya ahí va cambiando la reconfiguración geopolítica en el Medio Oriente. El derrocamiento de Bashar al-Assad va a tener un impacto en el Medio Oriente mucho más allá de lo que estamos viendo en estos momentos.
bueno, de hecho, más adelante hablaremos de ese impacto en el 2025 y ese será uno de los temas. O sea, ¿qué va a pasar en el Medio Oriente tras el derrocamiento de Bashar al-Assad? ¿Cómo eso va a impactar en la región? Otro aspecto que es importante destacar y ya más cercano a nuestra región y sobre todo nuestros vecinos es que este año se instala en Haití un consejo presidencial de transición provisional que tiene de transición. ¿De dónde a dónde? Bueno, el Consejo de Transición, consejo que va a dirigir, que está dirigiendo el Ejecutivo. Del Cabo a la Vida. Exacto. Pero que está disculpa. Lo que pasa es que tú eres muy solemne también. Bueno. No le hagas caso a Pellegrini. Sí, no, pero me gustó. Estoy dando el dato. Del Cabo a la Vida. No. En Haití hay Lo que pasa es que el hermano Juan es muy formal. Hay una crisis sin retorno. Y él no quiere salir de la formalidad. Sí, hay una crisis sin retorno en Haití, eso lo hemos planteado, pero quiero destacar este hecho porque en el caso de Haití, el mandato que tiene es de 22 meses. Ellos anunciaron que van a celebrar elecciones a final del próximo año. Las condiciones y las posibilidades no están dadas, de manera que va a pasar ese Consejo Presidencial de Transición sin pena ni gloria. Aquí lo dejamos por ahora, general, y luego entonces vamos más adelante a hablar de las proyecciones del 2025. Gracias Juan González por esa tremenda síntesis. Pero tú mencionaste sobre la eliminación selectiva de Hassan Nasrallah, pero hay que mencionar también la eliminación de Ismail Haniyeh. Correcto. Que fue una incursión prácticamente de Israel en los aposentos diseñados. En las interioridades de Irán. Diseñados para aquellos visitantes exclusivos de el Ayatolá allá en Irán. Es decir, fue prácticamente un hecho plausible de alta inteligencia, que todavía no sabemos, no se sabe cómo hay fue. Algo ojalá Maduro no esté escuchando. Hay algo de ese episodio que no se resaltó. Eso sucedió una semana después de la toma de posesión. No, que Ismail Haniyeh va a Pekín y allá anuncia el acuerdo, la unificación de Al-Fatah, de todas las corrientes y Hamas palestinas, sí, es cierto. Y un gobierno de unidad nacional. Sí. Pero obviamente lo relevante es que se hace con el patrocinio de China, y China con el compromiso de ser la que reconstruya la franja de Gaza. Correcto. Eso mandaba un metamensaje poderoso geopolítico, porque el China estaba diciendo: yo soy el articulador, el ordenador, el que es capaz de unir a todos los palestinos, el nuevo comisario, y el que puede controlar la franja de Gaza, que está en la otra salida de el canal de Suez y del Mar Rojo. Sí. O sea, el metamensaje geopolítico de eso era muy grande. Pellegrín, agregarle a ese aspecto que usted menciona, que ya China venía mostrando unas gestiones diplomáticas con el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, claro. y Qatar. Y ahora, justamente hoy, están reunidos los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y de China. Sí. Y China se ha comprometido a fortalecer los vínculos con Irán. O sea, en ese contexto quiero aportar esa parte. Gracias, Juan, de nuevo, pero también nos debemos preguntar, ¿habrá un conflicto entre Turquía e Israel, visualizando que el 20 de enero del próximo año 2025 pues va a subir a la Casa Blanca provocador
un personaje como Donald Trump, que es pro Israel totalmente, que mudó, no Pellegrín, tú lo vas a decir ahora. Me siento provocado. Que mudó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Bueno, hay que ver, pero no solo eso, unas proyecciones hacia el 2025. ¿Qué pasará en el Indo-Pacífico con Taiwán en un 2025? Para ello vamos a dar la palabra a ese gran agente provocador, Osvaldo Montalvo, para que dé su recuento en poco tiempo de una síntesis sobre lo que visualiza de un 2024 ya en la sombra y una proyección a un 2025 para luego tomar el tema. Buenos días, agente provocador. Hola. Bienvenido. Sí, miren, de nuevo la cuestión de las denominaciones. Por ahí lo que ustedes están tratando es extraordinariamente complejo. Lo primero, son muchos países, son muchos hasta idiomas, ¿verdad que sí? Entonces le pasamos por arriba como rápido. Por ahí mencionan la extrema derecha, la extrema izquierda, y ahí viene el tema de una cosa que nosotros tenemos y no nos damos cuenta, que es como la salud, que no nos damos cuenta de que tenemos salud hasta que lo perdemos. Eso pasa con la democracia. Entonces, ¿qué sucede? Que la democracia la opinión sobre la democracia ha venido a menos. Se han hecho varias encuestas donde la gente ha opinado, cada vez le tiene menos, no encuentro la denominación, porque podría decirse que confianza, pero... A ti no te gustan las denominaciones. Pero por lo... No, correcto, porque a mí no me gustan los títulos, sino lo que significa. Entonces muchas veces utilizamos títulos como por decir, aquí tenemos a Pellegrín, por ejemplo. A Pellegrín en nuestro país se le dice, no, la extrema derecha. ¿Y de dónde se sacan eso de ultranacionalismo? Pero ¿qué significa la ultra? En sentido contrario. ¿Me entiendes? Entonces, la ultra, o sea, entonces lo que estamos buscando son pantallazos. Lamentablemente esos pantallazos hay muchas ocasiones que funcionan, porque lo que se trata es de echarle a una persona un estigma. Entonces a ti te dicen que tú eres ultraderechista, de ahí un día te dicen que eres trujillista, y de otro día entonces lo que están diciendo es que tú lo que planteas es que tú lo que apoyas es la militarización del país y el sometimiento de una especie de plutocracia. Y se dice, y la gente, porque también tiene que ver la cultura política del país, la gente se lo cree. Porque simplemente, mira, si lo dijeron y si lo dijo fulano, es porque es verdad. Entonces, pero vuelvo a la cuestión de la democracia. Y sería un tema interesantísimo, ¿funciona la democracia? O primero, antes que eso, ¿qué llamamos democracia? Que eso también creo que lo tratamos en otro programa, porque nosotros entendemos que existe democracia si hay elecciones, sobre todo presidenciales. Entonces, si hay elecciones presidenciales cada 4 años, nosotros vivimos en un régimen democrático, lo cual es y no es verdad. O sea, las elecciones son una condición necesaria, pero no suficiente de una democracia. Discúlpeme, Osvaldo, a decirle, agregar damos un abono de tiempo por esa interrupción. Agregarle algo ahí. Hay un politólogo estadounidense que ya falleció, Robert Dahl. Él creó un modelo sobre cómo definir un país democrático. Él establece cuáles son las instituciones que requiere una democracia. No solamente son las elecciones, también se requiere de un juez imparcial. Perfecto. Se requiere de una ciudadanía inclusiva. Perfecto, exacto. Entonces, esos aspectos de no interferencia de poderes extraños. Correcto. Extranjeros. Una ciudadanía inclusiva. O entre poderes. Exacto. Independencia. Nosotros somos un gran ejemplo en ese sentido. Entonces Robert Dahl aporta ese modelo que permite identificar cuando un país es democrático. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, le hablamos muy rápidamente, pero hay países, el otro día yo me enteré con Jaime Bailey, no lo sabía, que en Nicaragua no hay prensa. ¿Cómo así? Porque uno lo da por sentado. Nosotros aquí venimos, y yo, sobre todo yo más que mucha gente, yo me despacho hablando lo que pienso. Y si tengo que decir algo que está mal, lo digo, no tengo compromiso con nadie. Pero resulta que eso me lo garantiza a mí la precaria democracia en que nosotros vivimos. Precaria, pero podemos tenemos un programa de televisión, tenemos periódicos, que cada quien defiende uno así, no importa, pero tenemos. Si nosotros perdemos eso, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces resulta
Y ahí yo engancho con lo que dicen ustedes, que todavía esta es la fecha donde en muchos parlamentos y en muchos gobiernos a Cuba no se le dice que es una dictadura. Vamos a decir que es una dictadura de izquierda, no me interesa, es una dictadura. Entonces, por ejemplo, Pedro Sánchez nunca ha dicho que Cuba es una dictadura. Y Pedro Sánchez tampoco ha dicho que Maduro es un dictador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero tú ves los discursos de Maduro y te habla libertad, que en Venezuela va a haber paz, que el pueblo libre en las calles, movilizado. Entonces, estamos en una especie de distopía, ¿sí? Y por otro lado, nosotros vemos el ejemplo de un Nayib Bukele que ha logrado una pacificación de El Salvador con una forma muy poco democrática. Entonces, yo recuerdo que una vez el mismo Leonel en un discurso dijo que muchas personas estarían dispuestas a ceder parte de sus libertades políticas si se le dan garantías económicas. Eso es de Kissinger. Bueno, magnífico. Tú ves, y Leonel no lo dijo. Hay que reclamárselo. Pero la realidad es que cuando tú conversas con las personas, realmente el balance que nosotros apetecemos de libertad política junto con bienestar económico, parece que están que no pueden ir juntos. Que nosotros si vamos a tener, y en ese sentido, porque ya me están haciendo señas aquí, el mayor peligro que nosotros tenemos en este lado es la penetración de los regímenes autoritarios de Oriente, China y Rusia, y no lo estamos viendo porque nosotros tenemos un resentimiento con un señor grande que nos ha dado par de pela durante todo el siglo XX, que se llama Estados Unidos. Y nos estamos olvidando que todos los imperios, desde el romano para acá, que han pasado son imperios y tienen un algo muy común. Todos los imperios son igualmente buenos o igualmente malos. Gracias, Osvaldo Montalvo, ese agente provocador que hoy, como las estrellas, aparece de nuevo después de unas flamantes vacaciones. Claro. Por los Estados Unidos, por allá, donde él reconoce que es una superpotencia, pero que se disfrutan las mieles de la libertad y de las vacaciones como no hay lugar. ¿O no? Hasta los chavistas quieren ir a Disney. Mira qué cosa. Yo no he oído un chavista diciendo que quiere ir a un parque de diversiones en Rusia. Creo que no hay en Rusia. O en China. O en China. Bien, entonces, para dar continuidad a este espacio de los sabios en la Z, hoy con el tema luces y sombras del año 2024 y proyecciones geopolíticas para el 2025 a nivel global, regional y local. ¿Cuáles serán las expectativas para un 2025 cuando hemos visualizado un 2024 que se ha manejado entre lo que es la polemología de los conflictos y las guerras? Vamos a ver cuáles son las proyecciones. Ya el tema Trump, el tema Nicolás Maduro, el tema Daniel Ortega, el tema Claudia Sheinbaum, el tema allá en Bolivia con Luis Arce, pero tenemos ahí con un Lula da Silva en Sudamérica que ha dado un cambio espectacular desde una izquierda, no voy a decir extrema porque a Osvaldo no le gusta que diga extrema, no le si gusta es la nominación. extrema, es extrema. Sí. Lo que hay que pero también vemos es en extrema. Chile Gabriel Boric. un Gabriel Boric, pero vemos a un Petro en Colombia que ha dado también un giro y decimos se está diluyendo la izquierda, está desapareciendo. No, se ha ido transformando porque no hemos dado cuenta en los finales de un 2024 que los cambios son necesarios, y por eso vemos a un Abu Mohamed al-Giuliani, algunos le dicen al-Golani, pero no se sabe ni cómo se le va a decir, pero ya cambió su nombre bélico, su nombre de guerra. No, el de traje. Sí, cambia de pelo, pero no de maña. Que ha dicho que va a cambiar también y va a dejar las dotes terroristas para dedicarse a ser un pacificador.
de Siria. Una Siria que ahora mismo está como un cardero hirviendo, donde las potencias, la superpotencia, no se sabe dónde están, porque tenemos a un Turquía que está penetrando, a una Rusia que se está alejando, pero a un Estados Unidos que se está afianzando y a un Israel que está tomando terreno y está a unos 40 kilómetros de Damasco, después de haber consolidado lo que es el monte Hermón, ahí en lo alto del Golán, haciendo una alianza estratégica con esa comunidad drusa. Pero nada. No saque de la ecuación los kurdos. Vamos, sí, los kurdos ahora, pero eso tú lo vas a decir cuando te toque ahora. Esos kurdos que le va a tocar a Israel echárselo al hombro, cargárselo con un formulario 25, porque Estados Unidos no puede enfrentar directamente o no debe enfrentar directamente a Turquía, pero se lo va a pasar a Israel. Pero un conflicto con Israel es un conflicto con Estados Unidos. Vamos a ver cómo vienen unas proyecciones de un Donald Trump ya más internacionalizado, con más conciencia de lo que tiene entre manos. Pero para ello vamos a darle paso a cada uno de nuestros invitados de lujo para que en un tiempo breve, preciso y conciso, pues den su parecer sobre cómo vendrá el mundo. Ya no solo cómo está, sino cómo vendrá. Vamos a dar la palabra a ese gran magíster en geopolítica, en seguridad y defensa, Alfredo de la Cruz. Adelante, Alfredo. Gracias, Cordero. Bueno, yo prefiero enfocarme en lo que tiene que ver con la caída de Bashar al-Assad, no en cómo llegamos ahí, porque ya eso lo hemos desmenuzado bastante, pero las proyecciones que podemos sacar de eso, su impacto a lo largo de lo que queda de 2024 y el 2025. Ya sabemos que la guerra civil en Siria no empieza ahora en noviembre, cuando a final de noviembre los rebeldes se unieron bajo el liderazgo de Hayat Tahrir al-Sham y en menos de 12 días derrocaron al gobierno de Bashar al-Assad. Esta guerra viene del año 2011 con el auge de las primaveras árabes, que se llevó el gobierno de Túnez y se llevó también a Hosni Mubarak en Egipto. Sin embargo, el régimen de Bashar al-Assad reprimió esas protestas de manera violenta y allí y a Gaddafi. Sí, es a Gaddafi en Libia, sí. Sin embargo, la guerra en Siria nunca fue una guerra a dos bandos. Allí se enfrentaron todos contra todos, movimientos laicos, movimientos religiosos, grupos islamistas, miembros del ejército que se enlistaron en estos movimientos rebeldes, en fin. Sin embargo, hoy vemos que movimientos como Tahrir al-Sham, que no estuvieron de acuerdo con ninguno de los acuerdos que se hicieron de alto el fuego, hoy, y que era el grupo yihadista, hoy Occidente le ha querido lavar la cara y hoy lo presentan como, si ustedes ven una imagen de Al-Golani, algunos dicen Al-Jolani, pero Al-Golani debería ser lo correcto, porque eso es porque su familia originaria de los Altos de Golán, y aunque su padre huyó a Irak y cuando desaparece la República Árabe Unida y luego a Jordania y terminó en Arabia Saudita, donde nació Al-Golani, de ahí es que él toma por el origen de su familia los Altos de Golán. Bien, el hecho es que si usted agarra una foto de Al-Golani ahora y la compara, por ejemplo, le pone al lado Volodymyr Zelensky, usted encontrará mucho parecido entre los dos, porque le han lavado la cara y lo muestran como tal, dejando de lado todo aquello espectáculo deprimente de los yihadistas, porque aparentemente ya están occidentalizados y ya no son yihadistas, sí, pero la prensa no lo muestra, pero a uno llegan los videos de las decapitaciones que continúan contra las minorías, contra los cristianos, contra los kurdos, contra los drusos. Entonces, en Siria hay una realidad que uno puede verla hoy y puede hacer una proyección de una Siria trozada, descuartizada. ¿Por qué? Tenemos a los kurdos que controlan un 25% del territorio,
que fueron la gran fuerza que ayudó a vencer a los integrantes del Estado Islámico, aquel grupo que comandaba Abu Bakr al-Baghdadi, que llegó a controlar unos 88.000 kilómetros de territorio entre Siria e Irak. Sin embargo, las brigadas de los kurdos fueron los que le dieron duro al Estado Islámico. Sin embargo, se da una situación interesante, y es que los kurdos tienen como enemigo jurado a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, quien tiene una preocupación porque en Turquía vive la mayor parte de la comunidad kurda. Ustedes saben que el Kurdistán está dividido en varios países, principalmente entre Turquía, Irán, Irak, Siria, Armenia, pero la mayor cantidad de kurdos vive en Turquía. Entonces, en Turquía se ha declarado como organización terrorista al PKK. ¿Por qué? Es el partido del Kurdistán. Porque ellos tienen reivindicaciones territoriales, y Erdogan teme que las conexiones que tienen con los demás movimientos kurdos en estos otros países, en otros estados, pudiera llevar a una reivindicación territorial y unificar el territorio, y eso lleva a los ataques constantes contra este pueblo milenario. Hay una situación, de pronto uno ve como ganadores en este conflicto, yo particularmente veo como ganador a Israel, al Estado de Israel y al Estado de Turquía. Entonces esto plantea de pronto una Turquía muy fuerte. Ya Turquía está diciendo las condiciones en que debe darse el gobierno de transición y cómo debe ser el futuro de Siria. Sin embargo, Israel tomó posesión del lado sirio de los Altos de Golán, una posición muy estratégica donde está el Monte Carmelo. Entonces esto muestra, además de que bombardeó las posiciones de depósitos de misiles y armas químicas de Siria, entonces esto te muestra a ti, de cara al futuro, por las implicaciones geoestratégicas, geopolíticas y geoeconómicas que tiene Siria, que va a tener una gran connotación a nivel global. Y entonces, ya en el año 2019-2020, Trump tuvo que abandonar a los kurdos, que eran sus principales aliados en ese conflicto, por las demandas de Turquía, que dijo que incluso si lo apoyaban iba a enfrentar a los soldados estadounidenses, y Turquía y Estados Unidos son socios en la OTAN. Entonces, ahora, nueva vez que regresa Trump en el 2020, la situación geopolítica y los intereses de Estados Unidos pueden forzar a que nueva vez tengan que abandonar a los kurdos, que tienen allí en Siria e Irak una administración distinta a como se da en Irán y a como se da en otros lugares. Entonces la gran disyuntiva es ahora cómo dos socios de la OTAN, Turquía y Estados Unidos, pueden conjugar sus divergencias en este tema del futuro de Siria. Gracias, Alfredo, que no dejas de ser provocadoras tus aprendiendo con enseñanzas. Vamos a dar la palabra a ese gran catedrático universitario, politólogo e internacionalista, Juan González. Adelante, Juan. Muchas gracias. Voy a iniciar con un aspecto que es importante hilvanar. Ha habido un debate con respecto a qué sistema internacional existe en la actualidad. Los expertos, por ejemplo, John Inge Bekevold, que es sueco, ha estado estudiando el fenómeno, y otros, y han llegado a la conclusión, incluso Fares Zakaria, han llegado a la conclusión de que no existe un sistema internacional definido en la actualidad. Si bien es cierto que no tenemos un sistema unipolar, tampoco lo tenemos multipolar. ¿A qué se debe esto? Que para que haya un sistema internacional, y lo decía hace un ratito Pellegrín con respecto
al Congreso de Viena que surge tras la guerra napoleónica, las potencias se reúnen en un congreso y definen el sistema internacional. En esta ocasión no ha ocurrido. O sea, no tenemos un proceso en el cual las potencias, la grande superpotencia, se hayan reunido y hayan definido qué sistema internacional se puede adoptar. La administración Trump, como usted bien lo ha expresado, Pelegrín, pudiera dar un paso en esa línea. Ahora, ¿qué sistema pudiera surgir? El sistema que pudiera surgir puede variar, puede ser bipolar o más bien un sistema de dos bloques, uno liderado por China y otro liderado por Estados Unidos. Eso pudiera ocurrir. ¿En qué sentido? Bueno, lo que estamos observando es que la gran rivalidad que se está dando en el mundo está centrado mayormente entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y China. Y están compitiendo en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito científico y en el ámbito de la defensa. Por ese lado. Entonces, son las que tienen las capacidades de incidir y darle forma al sistema internacional. Las demás potencias han estado quedando bajo la influencia de estas dos grandes superpotencias. Y la guerra entre Rusia y Ucrania, de una u otra manera, puede dar forma a ese sistema. Lo que pase con el acuerdo de paz va a definir si será bipolar o multipolar. Vamos a esperar a ver qué ocurre con ese acuerdo, porque el acuerdo va a definir de qué sistema internacional se puede adoptar. Con respecto a la rivalidad entre China y Estados Unidos, quiero decir que el Indo-Pacífico y América Latina serán la zona donde más se va a sentir esta rivalidad. El Indo-Pacífico en el aspecto de defensa, sobre todo por el tema del estrecho de Taiwán, y en el caso de América Latina, en un aspecto más enfocado a la geoeconomía. La presencia de China en la región, por ejemplo, ahora en noviembre inauguraron el puerto de Chancay en Perú, que es parte de un proyecto que es el corredor bioceánico ferroviario central, que busca conectar a Perú, con Pacífico. Correcto, a Perú con el puerto de Santos en Sao Paulo. Y además de eso, integrar a países como Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay a través de fuentes fluviales. De manera que con esa obra, América del Sur quedaría en gran medida bajo la influencia de China desde el punto de vista económico. Además de que la gran mayoría de países de América Latina, de América del Sur, ya tienen a China como su principal socio comercial. La proyección para este año, al cierre de este año 2024, es que el comercio de América Latina con China supere los 500.000 millones de dólares. De manera que estamos hablando de un monto muy significativo. En ese sentido, la administración Trump ha nominado dos funcionarios que hay que tomar en cuenta: a Marcos Rubio, de origen cubano, y a Mauricio Claver Carone, que también es de origen cubano. Dirigió el Banco Interamericano de Desarrollo y que ha dicho en contra de una tradición de una tradición de la región. Correcto. Entonces, esas decisiones de esas nominaciones evidencian que la administración Trump va a tener los ojos puestos en América Latina, tratando de buscar medios para frenar la presencia de China en América Latina, específicamente en el ámbito geoeconómico. Gracias, Juan, gracias. Has mencionado a la Federación Rusa y su alianza con lo que es China, pero debemos recordar que hay prácticamente, aunque exista una alianza estratégica en contra de un bloque occidental por estas dos potencias,
Rusia tan solo tiene un PIB de 1.9. Su PIB de 1.9. Ahora será en este año 2024 $2.2 billones. Sí, pero porque está bajo una economía de guerra. Sí, correcto. Bien, correcto. Que no es real. Eso no es real. Inmediatamente se paralice la guerra, pues asienta cabeza. Pero el gran problema latente que existe entre Rusia y China es el asunto de que China, lo que es Vladivostok, lo ha concebido dentro de su mapa como Hai-Chang-Wei, que es el nombre original de Vladivostok. ¿Podrá eso generar una fricción en el día de mañana entre Rusia y China? Eso es otro de los elementos que está candente y que no sé si la Federación Rusa lo ha tomado en cuenta, pero hay indicios que sí, porque está repoblando ese ámbito geográfico que tiene una gran incidencia de agricultores chinos. Pero nada, no se olviden de la ruta del Ártico. Vamos a dar continuidad y la misma ruta del Ártico donde le ha dado participación a lo que es China. Vamos para continuar dándole la palabra a ese gran agente provocador, Osvaldo Montalvo. Adelante, Osvaldo. Bueno, está interesante la discusión, pero uno se pregunta en qué a mí me conviene que gane el Licey o Escogido si yo no juego pelota. Entonces, ¿por qué ustedes se ríen? No es esto que tú seas liceísta. Tú eres liceísta. Entonces, todavía aquí yo no he visto dónde queda una pequeña isla que está en el Caribe, en ese contexto. ¿Sí? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Qué nos conviene? Si nos conviene la penetración, el dominio, la multipolaridad, la unipolaridad, el comer, ¿dónde quedan los intereses de la República Dominicana en ese contexto? Pero eso sería una discusión amplísima y sumamente interesante que en su momento habrá que hacer. En este momento, que ya estamos en la postrimería de este año, el año que viene en Venezuela, Maduro, el primer inning de Donald Trump en Venezuela es Maduro en el campo y batea Donald Trump. Ese va a ser el primer inning. Entonces, realmente hay un tema que es la penetración de la izquierda no democrática. Por eso yo hacía al principio la salvedad de cuando nosotros hablamos de extremos. Porque decía el Buda que la verdad está en el centro. Hay extremos a ambos lados. Hay una izquierda democrática como la de Boric, democrática en el sentido de que realmente es un individuo que escucha, que entiende que las posturas de la gente que no comulga con la izquierda, aunque él mismo sea izquierdista, y eso se me hace a mí muy decente. Y hay una izquierda... Él está en proceso de curación. Ya ahí veríamos que ese es... Ahí veríamos otro tema de si la gente se radicaliza, pero realmente la demostración ha sido... Y no es solamente el caso de Venezuela, sino el mismo caso de Cuba, que la corrupción de la derecha es la que provoca la incursión de la izquierda. O sea, no nos perdamos que Chávez, ¿de dónde surge Chávez? Chávez surge de la ruina del sistema de partido venezolano. Entonces, lamentablemente muchas veces, y no le pasa a todo el mundo, que buscando una solución nosotros caemos en un problema peor. A veces nos sucede cuando tenemos un empleado que no funciona y llegamos a uno que pensaba que este sí va a funcionar y resulta que este es peor que el anterior. La cura es más mala que el enfermedad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa izquierda no democrática es lamentable que en este momento países como México, países como Colombia, Brasil, España, los gobiernos, porque hay toda, obviamente no es un bloque monolítico. Por ejemplo, en el caso de Colombia el Congreso ha emitido una resolución, en el caso de España también el Parlamento ha emitido una resolución, incluso solicitando, en el caso de España, el reconocimiento de González Urrutia y el apresamiento de Maduro. Pero el caso es que Pedro Sánchez no ha reconocido a González Urrutia como el presidente electo.
Petro tampoco lo ha hecho, México no lo ha hecho y no lo ha hecho Lula, y lo peor del caso es que esos países en bloque han mantenido un discurso, nosotros aquí decimos culebro, o sea, cuando uno oye a Petro es como está hablando como Cantinflas, bueno, sí pero no, bueno, nosotros veremos, no, yo no voy a mandar, yo diré si voy, pero vamos a ver. Entonces realmente ese discurso ambiguo, que es un discurso que es abiertamente de apoyo al régimen de Maduro, aunque guardando la ropa, como se dice, o sea, un poco tratando de como dice la gente, de bañarse, pero cuidar la ropa, ¿cómo es? Hay algo así, o sea, simplemente nadar y saber guardar. Exactamente, pero ahí a Venezuela iba a decir que fue por lo de Panamá. Al final de cuentas, y con esto voy a concluir, una demostración más de cuando un régimen no democrático simplemente lo que hace es que captura todos los poderes, que es lo que sucede actualmente en Venezuela. O sea, en Venezuela no hay poder judicial, no hay poder, en Venezuela hay un único poder, ¿verdad?, que es Maduro y su hay una concentración de poder avasallante. Entonces, ¿qué sucede? Que Cuba, la que está gobernando. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay un fenómeno como el que nosotros vimos con las elecciones que ganó González Urrutia, lo que uno se pregunta es, y mucha gente se pregunta, ¿hay un recurso interior que pueda hacer, que pueda imponer, que tenga el recurso para que realmente González Urrutia gobierne Venezuela? Y aparentemente ese recurso no hay. El recurso tiene que venir de fuera. Y de fuera lo que se ha visto son los militares, ustedes que son los internacionalistas, que también los países en general han sido tibios, han sido muy mediatizados, opinan resoluciones, pero que en realidad toda esta cuestión de la OEA, toda esta cuestión de la ONU, hay cantidades, al final de cuentas no han resuelto nada y el problema se mantiene, y nosotros tenemos una gran expectativa de qué es lo que va a suceder de ahora en adelante, porque ya hay algunas acciones militares que se están tomando, pero qué es lo que va a suceder en Venezuela. Venezuela tiene que volver a la democracia. Si Venezuela no vuelve a la democracia, es la peor noticia que puede haber para el continente americano para el 2025. Gracias, provocador Osvaldo Montalvo. Le vamos a dar la palabra a ese gran politólogo, Juan González. Muchas gracias, general. Miren, coincidiendo con el directo amigo, maestro y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra alma mater, el maestro Antonio Siriaco, el evento más importante del 2024 es el triunfo de Donald Trump. Ahora, el triunfo de Donald Trump trae una serie de incertidumbre en el sistema internacional. Y como ha dicho el maestro, la República Dominicana tiene una gran dependencia de los Estados Unidos. De cada $100 que ingresan a la República Dominicana, 54 vienen desde los Estados Unidos, ya sea por concepto de exportación, de remesa, de turismo o de inversión extranjera. El año pasado nosotros recibimos alrededor de $21,000 millones procedentes desde los Estados Unidos. De manera que en un contexto en el cual una administración Trump tiene un enfoque, el maestro mencionó que la expresión proteccionismo va a ser la principal arma de la administración Trump. Aranceles, como dijo aranceles. Sí, pero el término arancel, más directo. Sí, porque él lo dijo así mismo. Sí, arancel. Porque tiene como secretario del Tesoro nominado a Scott Bessent, que es uno de los grandes defensores de la imposición de aranceles como mecanismo para
enfrentar a los países con los que Estados Unidos tiene grandes déficits comerciales. Nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Creo que la élite de la República Dominicana, política, económica, social, las academias, tienen que comenzar a reflexionar sobre la rivalidad entre China y Estados Unidos y tratar de desarrollar un plan estratégico para poder sacar provecho a las oportunidades que presentan estos desafíos. Por ejemplo, el nearshoring y el friendshoring, que son esos mecanismos de fragmentación de bloques. Estados Unidos ya no quiere que China sea la fábrica del mundo, quiere replantear la producción de bienes y de componentes estratégicos en países aliados o países cercanos. Y nosotros podemos entrar en esa dinámica, pero si desarrollamos una estrategia para poder aprovechar esas oportunidades. Así es. Gracias, Juan González, por ese análisis sobre una situación que en verdad incumbe a lo que es el mundo y que de una manera u otra se registra en lo que son las incidencias de lo que será un 2025 para la República Dominicana. No se puede mover nada fuera de República Dominicana sin que lleguen esos rebufos, como se dice en el ámbito militar, a la República Dominicana. Para dar continuidad a este cierre de este programa estelar de Los Sabios en la Z, vamos a dar la palabra a ese gran magíster en seguridad y defensa, Alfredo de la Cruz. Adelante, Alfredo. Gracias, Cordero. Mira, rápidamente, nosotros nos hemos asustado con los regímenes islámicos, pero parecería ser que para Washington e Israel no es tanta la preocupación, pues donde quiera que ha habido un régimen secular, lo han sustituido con un régimen islámico, tal vez porque es más fácil identificarlo y es más fácil justificar acciones. Terrorista anteriormente, ahora no sé. Entonces, pero dentro de esto, mi personaje del año en el ámbito internacional es Recep Tayyip Erdogan, sí, precisamente por su capacidad histriónica y su capacidad de desdoblamiento. Puede ser musulmán, puede ser bri, cuando le conviene sotar. Ese desdobla. ¿Entiendes? Ecuménico. Sí, cuando ve. El pragmatismo es su máxima expresión. Es el personaje. Yo te digo, cuando le conviene es musulmán, cuando le conviene es bri y cuando le conviene es sotar. Aquí hay mucho de eso. Entonces, todo esto. Pero pon ahí en el segundo lugar a Netanyahu. Lo voy a dejar para después. Lo voy a dejar para después. Ese va en otra división. Ese va en otra división. Con los jueces arriba de él y rompiendo por todos lados. El Dogan es grande. Yo estoy de acuerdo con Alfredo. No me quiero ampliar mucho por lo limitado del tiempo, pero todo esto deja ver las erosiones de las normas internacionales y el aumento que ha habido este año en la imprevisibilidad, ¿verdad? Porque es lo que siempre ha caracterizado el sistema internacional equilibrado, cuando son previsibles las acciones de los actores. Entonces, todo esto tiene consecuencias políticas, pero sobre todo consecuencias económicas, sobre todo en países como el nuestro, un país de ingresos medios y con una posición en una esfera de influencia de una superpotencia como Estados Unidos. Y entonces esto nos hace mirar este accionar de los actores internacionales con inteligencia y sigilo para, desde nuestra posición lateral, poder jalonar los mejores intereses para nuestro país en un sistema global tan convulso, con un sistema internacional averiado y que requiere reparación. Gracias, Alfredo, por esas palabras finales de reflexión, pero que llevan a la provocación. Claro, porque en verdad es como tú dices, el personaje del año está nominado por la revista Time, Donald Trump, pero
hay otras figuras estelares en el ámbito de lo que es la polemología, de las guerras y los conflictos. Sí. Y Erdogan, el mejor. Recep Tayyip Erdogan, es el mejor. Es un personaje que tiene, es como el camaleón, sí, que asume el color según la ocasión. Es decir, que es alguien prácticamente. Para mí sería dramático, la presidenta Meloni. Pero no, es una niña de teta, Meloni en Italia. Meloni, la ministra de Italia, es dura. Es dura. Fuera de liga. Y el guerrero del año. O Víctor Orbán. Netanyahu tiene la facultad, que es otro de los nominados después de Erdogan, ¿verdad, Alfredo? Netanyahu, como dijo Pellegrini. Netanyahu. Hay un cambio de enfoque, en la estrategia de Estados Unidos con respecto a los conflictos. Estados Unidos ha decidido no librar conflicto directo, sino a través de sus aliados. Ha aprendido con Irán. Exactamente. Eso es parte de las escuelas aprendidas de Irán. Aprendió con Israel lo que fue la guerra relámpago. Correcto. Pero que lo aplicó por primera vez en la guerra del Golfo Pérsico en el 90. Pero ha aprendido con Irán a manejarse con los proxies. Y con Rusia ha aprendido con los mercenarios. No se sabe quién fue primero. Pero vamos a dar continuidad, y como personaje del año tenemos el hombre de la motosierra, a Javier Milei. ¿Estás de acuerdo, Valdo? Tú tienes tu lectura. Yo lo que creo que ellos son duros, pero en divisiones diferentes. Sí, son categorías diferentes. Sí. Porque Milei ha llevado la economía argentina a otro nivel. A otro nivel. Ante pronósticos negativos, con sufrimiento, sí, pero la ha salvado. Y hay que esperar un poco más. Vamos a dar continuidad, y con ello la palabra a ese gran economista tecano. No, yo te estoy mirando a ti. Porque el año que viene tiene que entrar con sinceridad. Y la sinceridad. La sinceridad, no, porque está el patriota. La sinceridad debe entrar por esta cabina histórica de Willy Rodríguez, que como muy bien dijo y don Álvaro Albelo, dos personajes históricos que han consagrado el nombre de esta cabina, y a la cual nosotros, finalizando ya el año, le debemos respeto y le damos un homenaje póstumo, porque en verdad han sido las chispas que han generado la dinámica de los debates en esta, y siguen vivos en esta cabina. El espíritu de ellos es lo que trae personajes como el provocador para debatir temas a gran profundidad. Y con ello vamos a dar ahora la palabra a ese gran patriota Pellegrín Castillo, para que nos dé su reflexión final en un tiempo récord, porque nos están votando casi de la cabeza. Bueno, en mi turno precedente hablamos de los escenarios globales y del espíritu que prima, que está abriéndose paso ahora en ese campo, pero todo lo que pasa en el mundo de una u otra manera repercute en la región, y nosotros tenemos que estar claros de que las señales están muy evidentes, muy fuertes, de que el Caribe, el Gran Caribe, volverá a ser un escenario de lucha de las grandes potencias, más que Sudamérica, y de lucha caliente. Y va a ser durante el año 2025. Lucha caliente. ¿Qué significa? Bueno, que no va a ser una lucha económica, una lucha local, de diplomacia, militar. Habrá un choque de potencias en la región Gran Caribe, y obviamente esa lucha se va a librar entre la alianza. Una lucha por conquista de espacio o mantenimiento de básicamente. Ya la designación de Marco Rubio y de Mauricio Claver deja claramente establecido
que los Estados Unidos van a poner un énfasis en América Latina y particularmente en el Caribe. El gran Caribe sobre todo. Pero. Ahora, ¿cuáles son los aliados fundamentales? Escúchame, Peregrín, no es su zona de seguridad, es su área de influencia y de interés. Sí, y es viéndolo desde el punto de vista. Y es su zona de seguridad. Pero que la zona de seguridad enmarca lo que es el área de influencia y el área de interés. Sí, bien. Pero ese elemento es muy importante porque los tres aliados principales de China, Rusia y Irán en el mundo, que son un entente que está peleando por cambiar el orden mundial, son precisamente Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces, esa lucha viene y nosotros tenemos que atender a nuestros cartones, porque esos cartones nosotros no los controlamos, pero el que está en nuestro costado insular, sí. ¿Qué pasa? En Haití es evidente que el Consejo de Transición Presidencial del caos al abismo está alineándose, se está alineando ya claramente con los países del ALBA TPC. Ya saben. Ya se reunieron con Petro, ya se hizo una cumbre en Caracas antifascista, pero se trató el tema de Haití, apuntando a República Dominicana como un estado agresor contra el pueblo haitiano, que busca la destrucción del pueblo haitiano. Cuando uno ve todos esos discursos, cómo se van articulando, y obviamente el presidente de ese consejo es un hombre que viene de la familia Lavalá, muy hábil. Lely Voltaire realmente tiene el espíritu luberturiano en términos de habilidad. ¿Cómo se puede destruir lo que está destruido? Bueno, siempre hay posibilidades para algo peor. En este caso, ¿cuál es el objetivo? Trasvasar. Mucha gente dice, no, pero que fondo ya. Es que están llevando la crisis en cámara lenta. En cámara lenta la están llevando, y ahora probablemente se acelere a la isla completa. Porque en esa lucha de potencia, la isla de Santo Domingo, yo lo he dicho, lo he denunciado, juega un papel importante. Puede ser el epicentro de una crisis internacional muy grave, choque de poblaciones, choque de poderes, y obviamente eso sería acompañado de intervenciones internacionales. Y ya sabemos lo que significa todo eso para un país como el pueblo dominicano. Por eso, en este año, lo fundamental es que el pueblo dominicano se mantenga alerta, se mantenga unido. Tiene que hacer un esfuerzo de unidad, más allá de los partidos, más allá de las propias instituciones de seguridad y defensa, más allá de las posiciones ideológicas. Entonces, ese elemento es fundamental. ¿Por qué también es importante eso? Porque nosotros también tenemos no solamente que buscar la unidad, sino responder como nación, porque se está trabajando para presentar a República Dominicana no como una nación con derechos inalienables que hay que respetar, sino como un territorio, una finca con pasaporte, como yo he dicho, de unos pocos dueños, y por tanto justificar con eso las acciones en contra de su existencia. Entonces, eso significa reto interno. No vamos a inventar nada nuevo. Ahí se firmó un pacto en octubre, lo firmó el presidente, de un diálogo que convocó el presidente. Entonces, ese tema, ponerlo en ejecución en el orden interno es clave. Ahora, tenemos que tener un planteamiento exterior que vaya más allá de los planteamientos que ha hecho el presidente en los discursos internacionales. Y yo creo que como estamos en la fase de las conferencias internacionales, después de los choques que se van a dar, donde tenemos que evitar que nos metan en el vórtice de esa tormenta, nosotros tenemos que tener un planteamiento, una conferencia internacional para el rescate, la reconstrucción de Haití en Haití, para evitar que venga una guerra en la isla y eso desestabilice toda la región del Caribe. Gracias, Pelegrín. Vamos a escuchar. Un compromiso
La Z sigue, los sabios siguen, entre nosotros nos vamos y va a seguir la Z y los sabios. Bueno.